Un deportista desea atravesar un río de 80 metros de ancho. Si la velocidad del nadador respecto al agua o al río es de 4 metros por segundo, la velocidad del río es de 3 metros por segundo y el deportista se lanza perpendicularmente a la orilla. Calcular: A. La velocidad del nadador medida en tierra. B. El tiempo que tarda el deportista en atravesar el río. C. La distancia que separa el punto de llegada del punto opuesto al sitio de partida. E. En qué dirección debe nadar el deportista para que, a pesar de la corriente, el nadador llegue en la otra orilla al punto opuesto del sitio de partida. Bueno, primero que todo necesitamos hacer un esquema de esta situación. Entonces vamos a trazar aquí una línea, ¿cierto? Para mostrar aquí el río, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a copiar aquí los datos que nos da este problema. Datos: un deportista desea atravesar un río de 80 metros de ancho. Entonces, ancho, esta distancia de aquí hasta acá yo la voy a llamar Y, ¿cierto? Esta es la distancia Y. Entonces, esa distancia Y, que es el ancho del río, entonces quedaría 80 metros. Si la velocidad de un nadador con respecto al río, ahí dice que es de 4 metros por segundo. Velocidad del río, 3 metros por segundo. Y el deportista se lanza perpendicularmente. Bueno, entonces ya sabemos que el deportista se lanza así, ¿cierto? Se lanza perpendicular. Pero ¿qué va a pasar? Que este deportista va a hacer esta trayectoria. Ya lo habíamos visto. Bueno, entonces vamos a hacer aquí con más detalle. Esta es la velocidad del nadador con respecto al río. Entonces esta va a ser B sub N R, que es esta, ¿cierto? Observen que si yo coloco aquí un observador, este es el observador, bueno, coloco aquí un observador, una persona que está observando toda esta situación, se da cuenta que el nadador no va en línea recta, o mejor dicho perpendicular, sino que hace esta trayectoria, ¿cierto? Y él mide que esta es una velocidad, su R, o sea, velocidad resultante. Y el río tiene una velocidad también, que va a ser esta. Va dirigida hacia el lado derecho. Esta es la velocidad del río, que es de 3 metros por segundo. Aquí nosotros formamos un pequeño rectángulo, ¿cierto? Entonces ahí observamos un pequeño rectángulo y aquí hay un ángulo teta. Bueno, ya con todo esto vamos a mirar qué más nos dice el problema. La A, la velocidad del nadador medida en tierra. Nos están preguntando por la velocidad resultante, que la está midiendo este señor que está en la tierra, ¿cierto? Está fijo. Esa velocidad resultante. Bueno, la B, el tiempo que tarda el deportista en atravesar el río. Nos están preguntando por el tiempo. C, la distancia que separa el punto de llegada del punto opuesto al sitio de partida. Entonces, ¿qué nos están preguntando ahí? Esta distancia, la distancia X. Entonces C, vamos a averiguar el valor de la X. La E, ¿en qué dirección debe nadar el deportista
para que a pesar de la corriente el nadador llegue a la otra orilla, al punto opuesto del sitio de partida. Entonces cuando él parte de aquí y tiene que llegar acá exactamente, ¿cierto? Entonces tiene que inclinarse hacia más para allá para poder hacer eso. Bueno, vamos a resolverlo. Bueno, ya tengo aquí todo esto. Ya sabemos que la fórmula sería velocidad resultante, ¿cierto? En forma vectorial. Esto es igual a... Esto es lo que mide la persona fija. Esta velocidad que voy a colocar aquí es la que mide el que va nadando, ¿cierto? Esa es la velocidad. Más la velocidad del río. Bueno, entonces, recuerde que este es para el observador que está fijo. Observador fijo. Este es el observador que en este momento está nadando, sería móvil, el que está moviendo, ¿cierto? Bueno, entonces, para que ustedes tengan en cuenta bien eso. Bueno, entonces, empezamos con la... Como acá nos formó un pequeño triángulo, ¿cierto? Observen este triangulito. Entonces utilizamos el teorema de Pitágoras. Aquí forma un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Entonces, teorema de Pitágoras. Bueno, entonces la velocidad resultante al cuadrado es igual a esta otra, también al cuadrado, más la velocidad del río también al cuadrado. Empezamos a reemplazar. Vamos a hallar esta velocidad resultante, ¿cierto? Entonces, colocamos esto así. Raíz cuadrada. De una vez coloco raíz cuadrada en ambos lados. Acá ya se me cancela este cuadrado con la raíz. Y entonces me queda así. Y ahorita vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale la velocidad n sub r? 4 metros. 4 metros por segundo, y esto va al cuadrado, más la velocidad del río, serían 3 metros por segundo también al cuadrado, y 4 al cuadrado da 16, 4 por 4 16, queda metros cuadrados segundo al cuadrado, más 3 metros por segundo al cuadrado, sería 3 por 3 da 9 metros al cuadrado segundos al cuadrado. Ahora vamos a sumar 16 más 9, eso nos da 25. 25 metros cuadrados segundos al cuadrado. Y la raíz cuadrada de 25 nos daría 5 metros por segundo. Entonces, la velocidad medida por este observador, ¿cierto?, es de 5 metros por segundo. Y lo vamos a colocar acá de una vez. 5 metros por segundo. Con diferente color. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar el tiempo, ¿cierto? La T. Entonces la vamos a hallar por aquí arriba. Entonces, para el tiempo, ya sabemos que para hallar el tiempo, ya sabemos que este es un movimiento uniforme. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Despejemos tiempo de una vez. Tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Bueno, entonces como acá me dice el tiempo que tarda el deportista en atravesar el río, ¿cierto? Y yo conozco el valor de la Y y conozco el valor de la velocidad del nadador, ¿cierto? Entonces voy a utilizar esta, la que está vertical. Este nadador va así. ¿Y con qué velocidad? Con la velocidad v sub nr, que sería esta, 4 metros por segundo. Entonces acá lo voy a colocar. Esta distancia es y. Y esta velocidad v sub nr, para que usted vaya sabiendo, ¿cierto? Y pueda reemplazar bien. ¿Cuánto vale la Y? La Y vale 80 metros.
80 metros. ¿Sí están viendo? Sí. La velocidad del nadador con respecto al río es de 4 metros por segundo. 4 metros. Entonces 80 dividido entre 4 me da 20. Entonces el tiempo es 20 metros con metros, se cancela y me queda segundos. Entonces 20 segundos. Entonces aquí lo vamos a colocar. El tiempo 20 segundos. Bueno, ahora ¿a qué es igual esta distancia? Entonces esa distancia la podemos hallar cuando el nadador, este observador, mira que hace esto, ¿cierto? Y se desplaza aquí una distancia X, ¿cierto? Pero entonces vamos a mirar ese componente en el eje X. Entonces, usted haga de cuenta que el nadador hizo esto, nadó así, ¿cierto? Porque se movió así. Póngale que vea cómo se está moviendo así, ¿cierto? Si usted mira, si usted coloca aquí, usted mira que este nadador hace esto, ¿cierto? Entonces, vamos a utilizar la misma fórmula. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Bueno, esta distancia va a ser X. ¿Cuál es la velocidad? La velocidad va a ser, cuando se mueve así, la velocidad es la velocidad del río. Entonces, velocidad del río por el tiempo. Y este tiempo ya sabemos que son 20 segundos. Entonces, X no lo sabemos. La velocidad del río sabemos que son 3 metros por segundo, ¿cierto? 3 metros por segundo. En un segundo recorre 3 metros, ¿no? Por el tiempo que son 20. 20 segundos. Segundos con segundos van a cancelar. Entonces me queda ¿cuánto? 3 por 20. Y 3 por 20 me da 60 metros. Y esa va a ser la distancia que recorre desde este punto, ¿cierto? Desde este punto hasta acá. Porque él piensa que va a llegar acá, pero entonces no, llegó aquí. Son 60 metros. Entonces, la distancia que separa el punto de llegada del punto opuesto al sitio de partida. Bueno, la E. A, B, C, D. Bueno, aquí era una D, ¿no? O sea, aquí en vez de la E es una D. ¿En qué dirección debe nadar el deportista para que a pesar de la corriente el nadador llegue a la otra orilla al punto opuesto del sitio de partida? Entonces, ese diagrama nos va a quedar parecido a este, ¿no? Pero vamos a hacérsela aquí en otra hojita. Vamos a hacerla en esta. Bueno, acá tenemos el río, ¿cierto? Resulta que este nadador, B sub NR, quiere llegar acá a este punto. Del punto A quiere llegar al punto B. Pero para hacer eso, tiene que nadar, mejor dicho, así. Hacer este esfuerzo, ¿cierto? Bueno, entonces, esta va a ser la velocidad resultante. Lo mismo que hemos hecho. Y la velocidad del río va a ser hacia allá. Siempre la velocidad del río la vamos a considerar positiva porque siempre se va a mover hacia el lado derecho. Y este sería este ángulo. Y si usted observa, para hallar este ángulo teta, sería cateto opuesto, que sería VR, o sea, la velocidad del río, sobre adyacente, que sería la velocidad del nadador con respecto al río, ¿cierto? Entonces obtenemos esta. Y acá también sucede igual, vea. Cateto opuesto va a ser la velocidad del río, allá arriba. Sobre cateto adyacente, lo mismo, ¿sí? Mira, hubiera yo cogido hubiera hallado aquí también el ángulo y me da igual. Entonces, para hallar ese ángulo, tangente de teta es igual a B sub R sobre la velocidad del nadador con respecto al agua o al río. Mano. Entonces la velocidad del río fue de 3 metros por segundo. Y la velocidad del nadador fue 4 metros por segundo. Y 3 dividido entre 4, eso nos da 0,75, ¿cierto? Ya lo habíamos hallado en otro problema. Bueno, entonces acá seguimos, tangente de teta es igual a 0,75. Y entonces,
el arco tangente, que es igual a tangente a la menos 1, de 0,75, si usted lo resuelve, da 36 grados 52 minutos. Y esa sería la dirección, ¿cierto? Con respecto al eje Y. Esta sería esta dirección para que este nadador llegue al otro punto. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas. Mi nombre es Natalia Giraldo. Mi nombre es Gabriela Torres Rodríguez. Y nos gustan las matemáticas.